Hola, buenas noches. Esta época es mi época favorita del año. Es una época de mucha felicidad, de mucha algarabía, de muchas reuniones familiares. Hace ya algunos años, uno de mis hijos me preguntó, andábamos en la calle tratando de comprar algunos arreglos de Navidad y me preguntó, mamá, ¿qué hacen con todos los pinitos que no se venden? Y yo me quedé pensando, pues no sé, hijo, seguramente los han de hacer leña. Pero esa idea me dio muchas vueltas en la cabeza, muchas vueltas en la cabeza. Y de ahí surgió un cuento que yo escribí. También hace ya muchos años, cuando mis hijos eran niños, encontramos en la basura un pino de Navidad natural. Ese pino de Navidad nos sirvió a nosotros durante esa temporada navideña para arreglarlo, para adornarlo. Y aunque el pino estaba un poco marchito, se llenó de alegría al poner los foquitos y las luces navideñas. A este cuento le puse por título Pequeño Árbol Nuevo. Y empieza así. Hace algún tiempo, en la ciudad de Ensenada, se ponían los puestos de arbolitos. Y una mañana habían llegado todos los arbolitos. Era una mañana lluviosa. Los arbolitos estaban felices porque habían caído muchas gotitas entre sus ramitas. Muchos de ellos ya los habían extendido y les habían puesto una patita para que se pararan y estaban ahí para que se los llevaran a casa. Había árboles de muchos estilos, con las hojitas como este y otras diferentes. Árboles canadienses, árboles de muchos lados habían traído. Pero uno de ellos, que era un árbol pequeñito, empezó a sentirse muy pequeñito al lado de todos los pinos que había en esa tienda. Además, oía a los grandes árboles decir, no, a mí me van a llevar primero porque soy muy grande y muy frondoso. Sí, seguramente hoy mismo me van a llevar. Y también oía a otros decir, ¿y qué pasa si no te llevan? Seguramente te convertirás en leña. El pequeño pinito no sabía lo que significaba convertirse en leña, pero para él esa palabra era una palabra que le dio mucho miedo. Y empezó a sentir, seguramente no me llevarán a casa y seguramente me voy a convertir en leña. Y así pasaron los días. Es cierto, primero se llevaron a los más frondosos y a los más verdes, a los más olorosos. Pero llegó el día en que una familia llegó con muchos niños y los niños dijeron, este pequeño pinito, mamá, lo ponemos en la mesa de centro y podrá llegar hasta el techo. Y así fue. Se llevaron al pequeño pinito y lo llenaron de adornos, de esferas, de luces, de moños. Y el pinito se sentía primero muy nervioso, pero después se empezó a sentir feliz en aquella casa donde todo era pequeño, pero era mucha felicidad. Cuando terminaron de arreglar el árbol, los niños dijeron, ¡oh, qué hermoso nos quedó! Habían hecho unas guías de palomitas para colgarle. Habían hecho cajitas adornadas como regalo. Lo habían dejado hermoso. Mamá dijo, se ve precioso nuestro árbol de Navidad. Los niños en las noches encendían los foquitos y se sentaban alrededor a ver su arbolito. También cantaban y jugaban alrededor del árbol. Cuando llegó la Nochebuena y cuando iban visitas a casa antes de Nochebuena, todos decían, ¡oh, qué hermoso quedó su arbolito! ¡Miren, llega hasta el techo! Fue una Navidad feliz. Pero llegó enero, como muy pronto sucederá. Llegó enero y mamá dijo, hay que sacar ese árbol, ya está tirando muchas ramitas. Mi papá, junto con los niños, esa noche le quitaron todas las esferas, le quitaron todos los moños, le quitaron todos los adornos y el arbolito no sabía lo que pasaba. Finalmente lo llevaron a los contenedores de basura y ahí estaba el pobre. Había varios arbolitos en los contenedores de basura. Sí, y había algunos niños, bueno,
unos niños grandecitos que por las noches se dedicaban a quemar arbolitos de esos que estaban en los contenedores en la cancha de básquetbol. Y ahí estaban los muchachos, muy felices con sus fogatas, calentándose. Pero el pobre arbolito tenía miedo, porque los demás decían, a ese sí ya lo convirtieron en leña. Pero a la mañana siguiente, muy temprano, llegó el camión de la basura y se llevó toda la basura que había en el contenedor junto con aquel pinito de Navidad. Llegaron al relleno sanitario, aventaron la basura y le cayó bastante al arbolito encima. Y así pasaron los días, pasaron las semanas, llegaron vientos de Santana, taparon completamente al arbolito. Durante todos esos días, esas semanas y esos meses, una familia de ratones encontró refugio en el pequeño pinito. Sí, vivieron muy felices, hasta que, como les digo, pasaron los días, las semanas, los meses, hasta que otra vez llegaron los vientos de Santana. ¿Sí? Y los mismos vientos de Santana que lo habían tapado, los mismos vientos de Santana lo destaparon. Volaron toda la basura que estaba encima de él. Y el pinito quedó descubierto. Todo el mundo lo podía ver, todo el mundo que pasaba por ahí. Y precisamente una familia que vivía muy cerca del relleno sanitario, ese día, principios de diciembre, pasó por allí. Mira, mamá, dijo uno de los niños, un arbolito de Navidad. Y mamá dijo, deja eso, está sucio. Mamá, pero lo podemos lavar. Le podemos dar una buena rociada y va a quedar hermoso. Mira, lo podemos adornar. Y esa familia levantó aquel pinito que tenía tanto miedo de convertirse en leña. Otra vez fue llevado a una casa, otra vez fue adornado. Pues ellos no tenían muchos adornos que poner. Habían hecho cadenas de papel, habían hecho muchas cosas muy bonitas para poner en él. Y otra vez fue el centro de atención en aquella Navidad. Todos decían, qué bonito nos quedó nuestro arbolito. Sí, es precioso, miren, compramos estas esferas y miren qué bonito se ve. Y así el arbolito otra vez, todo el mes de diciembre, que es la temporada navideña, estuvo ahí muy feliz, de nuevo, adornado y siendo el pinito muy bonito. Pero de nuevo llegó enero y de nuevo dijeron, ¿qué vamos a hacer con el pinito? Ya pasó Navidad y miren, ya está muy seco. Entonces mamá dijo, sería muy buena idea convertirlo en leña. El arbolito tembló, sí, para que nos caliente un poco. Y en ese pequeño brasero que ellos tenían, pusieron la leña. El arbolito estaba muy, pero muy triste. Había llorado un poco y estaba muy temeroso. Me van a convertir en leña. Es a lo que le tengo más miedo. Pero esa noche hacía mucho frío. Y el arbolito, aquel arbolito que se había convertido en troncos y leña, estaba calientito, calientito. Y dijo, ahora entiendo lo que es ser leña. Para un árbol es lo mejor, porque estoy calentando a estos niños. Y así el arbolito se dio cuenta que ser leña no era tan malo. Ser leña era algo que servía a los demás. Y así es como termina esta historia de este arbolito que dos veces fue un pino navideño precioso y terminó cumpliendo con su misión y siendo leña. Muy pronto vamos a sacar nuestros arbolitos, ya están secos. Muy pronto los vamos a llevar tal vez al contenedor, pero hay lugares especiales donde nos los piden y ellos nos reciclan. Tal vez los convierten en leña para calentar a algunas personas que tienen frío. Así es que recuerden, feliz año nuevo y que muy pronto podamos arreglar otro arbolito de Navidad. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.